Ay, esta gente. Ok. Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el tema número 5 sobre el planeamiento y reclutamiento, que son procesos que se hacen en el Departamento de Recursos Humanos al momento que necesita nuevo personal, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto. Recuerden que tienen que estar trabajando en el proyecto también y vamos a compartirles la pantalla. Vamos a ver acá. Aquí tenemos la pantalla y vamos a hablar sobre ello. Okay. Bueno, aquí tenemos qué objetivos de realmente para planificar. Uno tiene que planificar exactamente cuándo va a ser el reclutamiento, ¿verdad? Tener nuevos currículums, ¿verdad? Para las vacantes que va a haber en una empresa en un año, ¿verdad? Casi siempre, todos los años siempre hay reclutamiento en las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer nuevos candidatos que nos ofrezcan pues que su conocimiento. Existe la planeación y pronóstico, ¿verdad? Que realmente la planeación es el proceso por medio del cual la empresa decide qué puestos va a cubrir en el año y cómo lo va a hacer. También existe una planeación de la sucesión. Preparan al personal que lo miren, que tiene bastantes habilidades, ¿verdad? Bastantes competencias y lo van preparando para el futuro, ¿verdad? Para el futuro, cuando ya tenga más años, puede llevar a escalar puestos, ¿verdad? Entonces eso se llama planeación de la sucesión, que es el proceso de planear cómo se ocuparán los puestos ejecutivos. Hay análisis de tendencias y de razón. Las tendencias es que, por ejemplo, ellos se van con una estadística de cuánto se ha necesitado personal para tal tiempo. Por ejemplo, acá en ventas, sabemos que en diciembre y en junio, como recibimos doble salario por el 14º y el 13º, entonces se requiere, la gente compra más, ¿verdad? Porque consume más porque tiene otro sueldo, ¿verdad? Entonces, casi siempre se ocupa personal para esa temporada, por ejemplo, temporada navideña, ¿verdad? Entonces contratan más personal. Entonces es un análisis de tendencia que ya se me da cuántos trabajadores puedo yo tener, ¿verdad? En fin de año, ¿sí? O el análisis de la razón pronostica en base al futuro, la empresa va a estar creciendo, voy a abrir sucursales, entonces ellos ya tienen una razón de cómo va a ser, ¿verdad? De cómo, dependiendo del volumen de ventas que haya, qué número de empleados va a necesitar. También existen otras herramientas como el de dispersión, que es un método gráfico, ¿verdad? Que se puede utilizar también, o un programa pronóstico computarizado, ¿verdad? Pues dependiendo de que ellos miren un enfoque de cuántas ventas va a haber, entonces en qué volumen de producción van a tener, y si el volumen es alto, pues entonces, de modo, ¿verdad? Contratar más personal. Es como cuando abrimos restaurantes, ¿verdad? Si el restaurante le va bien y todo, entonces vamos y abrimos otro restaurante, ¿verdad? Y vamos aumentando, ¿verdad? Entonces eso se planifica todo. Es como, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Supuestamente por cada el número de camas, vamos a tener el número de enfermeras. Acá no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, como los policías. Hay un policía como para 100 personas, ¿verdad? Por decirles algo, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero se hacen relaciones. Supuestamente en una empresa, pues se debe de hacer relaciones, cuánta gente debe de trabajar en un lugar. No es que van a regalar el dinero así como regala el gobierno, ¿verdad? No, no, sino que simplemente van a contratar a esta persona porque la necesita, a menos que sea el hijo del dueño, ¿verdad? O así familiares cercanos, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere. Ok, también tenemos aquí que muchas compañías pues utilizan mucho sistema computarizado, ¿verdad? Para ver las ventas del detalle, todo eso. La empresa que no tiene su sistema, pues puede llegar a tener problemas, ¿verdad? Porque no va a satisfacer al cliente, ¿verdad? O los proveedores puede que se le dañe el producto, ¿verdad? Etcétera. Existen dashboards de recursos humanos, ¿verdad? En el cual son plantillas que ya están, ¿verdad? Para ver las KPI, ¿verdad? En el cual vamos a ver el incremento de venta, ¿verdad? Cuáles son los índices
que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver las KPI, ¿verdad? Entonces analizamos lo más importante que hay en el departamento, las tendencias que tenemos en contratación, cuánto salen sus empleados, entonces hay que medir los resultados con los objetivos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un dashboard que está en Excel, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Ahí tenemos un ejemplo que tengo de recursos humanos en el cual aquí me dice el nombre completo del empleado. Tenemos ahí una base de datos porque Excel también nos sirve para eso, ¿verdad? Tenemos una base de datos en el cual tenemos todo lo relacionado a nuestros empleados, ¿verdad? Con su número, con su fecha de nacimiento, edad, con la fecha que ingresó a la empresa, cómo fue la contratación, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Y en base a ello, bueno, este es de España, ¿verdad? Ahí, cómo fueron las fuentes de contratación que se hicieron, cuánto se hace una comparación, ¿verdad? Las contrataciones que tuvimos, etcétera, ¿verdad? Todo eso se hace ahí, en qué departamentos están, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Si están en logística, producción, etcétera. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Sí. Ahí aparece, ¿verdad? Cuántas contrataciones tuvieron en el año, cuántos empleados tienen activos, cuántas salidas ha tenido, cuál es la tasa de permanencia de los empleados, cuál es la tasa de abandono, cuál es el porcentaje de empleados por género, la ubicación de los empleados, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno recluta, primero hay que fijarse qué candidatos pueden ascender o promocionar en un puesto. Primero miramos los candidatos que están en lo interno de nuestra organización. ¿Qué tipo de empleado queremos, verdad? ¿Qué habilidades se necesitan? Porque podemos tener empleados, pero realmente que no tienen las habilidades que se necesitan, ¿verdad? En esa empresa, ¿verdad? Sí. Este es un inventario de calificaciones, por ejemplo, que existen recursos humanos, ¿verdad? Que miramos todos los puestos que tiene, ¿verdad? Miramos toda la información del empleado, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo que queremos, qué intereses tiene, si tiene algunos títulos, etcétera, ¿verdad? Todo eso se mira, ¿para qué? Para tener un historial de cada empleado y tenerlo, por ejemplo, si ocupamos alguien que sepa de base de datos, entonces solo ponemos base de datos, ¿verdad? Entonces ahí nos va a aparecer el listado interno. Y a veces es bueno almacenar los currículos externos que nos vienen. Cuando uno va a un empleo nuevo y uno llena un formulario, ¿verdad? A veces llena ese formulario computarizado que le dan, ¿verdad? Entonces, pues, y ya queden en la base de datos de la empresa, ¿sí? Ok. Hay sistemas manuales y gráficas de reemplazo, ¿verdad? Que son inventarios de personal que tenemos, ¿verdad? Y si nosotros miramos, por eso es importante que uno a veces en el empleo haga bien las cosas, pero hacer las cosas mejor que cualquier otra persona, ¿verdad? La competencia es uno mismo, ¿verdad? Ser mejor, ¿verdad? Entonces ahí, pero eso ya depende de cada uno. Los sistemas de computarizados de información, muchos utilizan esos software, ¿verdad? Y la privacidad, ¿verdad? Sobre todo ahí en el Departamento de Recursos Humanos, que es tan importante, ahí se tiene que tener todo bien callado, ¿verdad? Inclusive hasta el sueldo de tal persona no tiene que conocerlo todo el mundo, ¿verdad? Sino que realmente tener esa privacidad. También se puede hacer gráficos de reemplazo de personal. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí esta persona va a estar en este puesto, va a conocer esto y ya después, más adelante, va a ascender, ¿verdad? O sea, que es la promoción. Aquí es una gráfica de reemplazo. Miren cómo funciona. Por ejemplo, aquí ya está listo. Ya está listo para el nuevo puesto o necesita que lo capaciten más para llegar al puesto, ¿verdad? O cuestionable, ¿verdad? Que sea sobresaliente, satisfactorio y mejorar. Por ejemplo, acá, ¿cómo está, verdad? Para la vicepresidencia de ventas o para la vicepresidenta de producción, ¿cómo están, verdad? Entonces, así es una gráfica de reemplazo que nos ayuda para saber realmente si vamos a cumplir, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver ahí. Ok. Si hay preguntas, me la pueden hacer. Esta es también como una ficha, ¿verdad? En vez de gráfica, se hace ficha. Ahora bien, si no conseguimos nada dentro de la empresa, venimos a la parte externa.
que es un reclutamiento de empleados, que encontrar o atraer candidatos para los puestos vacantes del patrón. A veces da pesar porque nos enteramos de un empleo que podíamos estar, pero ya después del mes, ¿verdad? No es justo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me da tristeza los doctores, ¿verdad? Porque los doctores estudian como el doble de nosotros, ¿verdad? Porque esa carrera dura como 7 u 8 años para estar desempleados después que salgan, no es justo. Hay un montón de doctores que no tienen empleo, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque hay demasiados doctores. O sea, se necesita en Honduras muchos doctores, pero ¿quién va a pagar? El gobierno paga más, ¿verdad? Y las empresas, los hospitales privados pues ya están llenos porque como está demasiado, ¿verdad? Los que ocupamos son doctores, pero con especialidad, pero esas personas, imagínense, estudian ya casi como 10 o 11 años, ¿verdad? Pero un doctor general realmente da pesar porque son los que más estudian y, y hasta desempleados. Yo conozco muchos, ¿verdad? Imagínense qué triste. Fuentes internas de candidatos. Miren qué ventaja tenemos si contratamos para una promoción a un candidato que ya está en la empresa. Ya sabemos las debilidades y fortalezas que tiene el candidato. Los empleados actuales a veces son más comprometidos, pero si uno no los emplea, no se vuelven tan comprometidos, ¿verdad? Sino que están ahí un poquito como tristes, ¿verdad? O sea, y entonces ya no le ponen el mismo ánimo al trabajo, ¿verdad? Eso a veces pasa. No hay que darle inducción, ¿verdad? Desventajas es los intereses personales que tiene, sabe de antemano a quién va a contratar el gerente, ¿verdad? Entonces, o tal vez el nuevo empleo lo puede tener descontento, ¿verdad? Pero siempre le miro más ventajas, ¿verdad? Porque si una empresa no hace promoción de su personal, se desmotiva uno, ¿verdad? Entonces dice, ah, no, ¿para qué voy a hacer más si no, nunca van a ver mi potencial, ¿verdad? Entonces, como que uno se conforma. Pero con los candidatos externos, bueno, cuando son internos, en la página web de la empresa uno se da cuenta de los puestos que hay en vacantes, ¿verdad? Hay un tablero de noticias, sobre todo en la página web, ¿verdad? De la compañía uno se entera. Ahora, ya les dije de la planeación de la sucesión, ¿verdad? Las fuentes externas de candidatos, hay que darle seguimiento a los aspirantes. Hay mucho reclutamiento en internet, por ejemplo, LinkedIn. Hay anuncios que se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, anuncios, digamos, en el periódico o a veces en la radio, en la televisión, etcétera. Por ejemplo, en internet ahí tenemos diferentes, ¿verdad? Para opciones hay para conseguir ese empleo, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, esa es una opción. Hay una opción empleo.hn, ¿verdad? ¿Qué ofertas hay? LinkedIn es un lugar que todo profesional debe de tener. Es una red profesional. Cuando uno inserta una foto en el LinkedIn, debe de insertar una foto profesional. No es que va a andar ahí como una de red social. No, eso es diferente, es profesional, ¿verdad? Porque usted quiere que lo contrate una empresa. Y a veces la imagen es importante, ¿verdad? Porque si no lo conocen y lo miren que anda todo no sé, el pelo ahí desordenado, o sea, le ven el aspecto, entonces a veces uno se guía por eso, aunque no es correcto, pero a veces pasa, ¿verdad? Entonces, entonces LinkedIn, todo el mundo, ustedes que están, ustedes sí lo necesitan realmente. Hay agencias de empleo, pero hay unas agencias en que usted tiene que pagar, hay unas que son públicas, que son el gobierno, que el gobierno dice, ah, hay empleo para tanto, ¿verdad? Hay otras agencias sin fines de lucro, ¿verdad? Y otras agencias privadas, ¿verdad? O por ejemplo, que uno tiene que, le consiguen el empleo y tiene que pagar como 6 meses de su salario o 3 meses le dan, ¿verdad? O su primer salario lo tiene que dar gratis, no sé, algo así, pero a veces hay ahí como corrupción en algunos, ¿verdad? A veces eso pasa. Este es el del gobierno anterior, no, todavía este gobierno no nos ha dado, aunque dicen que no hay, que ya nos dejaron así, ¿verdad? Los que quieren empleo, pues se fregaron, porque ya ellos ya procuraron tenerlos permanentes a todos. Entonces, pero ellos tenían uno que se llamaba empleo y oportunidades, ¿verdad? Ellos lo tenían, ¿verdad? No sé si alguien trabajó de esa forma, ¿verdad? A veces es pura pantalla, ¿verdad? Cuando se hacen.
Las agencias privadas, pues ya son oficinas en el cual es pago con tarifa, ¿verdad? Hay algunos que el patrón paga la cuota, ¿verdad? Existen esos que, por ejemplo, que viene alguien de afuera que va a establecerse que en Honduras no conoce nada de Honduras, entonces le pagan una agencia para que le contrate tanto personal, ¿verdad? Entonces confían en esa agencia, ¿verdad? Entonces así, ¿verdad? Que el patrón paga, si no, también uno paga, ¿verdad? Estas agencias cobran las tarifas, ¿verdad? Hay reclutadores de ejecutivos que se le llama headhunter. Estos ejecutivos son de la alta gerencia, los que ganan como 100,000, 200,000. Hay personas que ganan 300,000 mensuales, ¿verdad? En puestos, ¿verdad? Y tienen muchos beneficios que le pagan la casa, el alquiler de una casa, agua, luz, todo, ¿verdad? Transporte, buenas escuelas para los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso sí es muy bueno, ¿verdad? Entonces aquí los reclutadores de ejecutivos pues son los headhunters, en los cuales son especializados para reclutar personal importante, ¿verdad? También hay reclutadores en las universidades que, por ejemplo, vienen y nos llaman sobre todo a los catedráticos, ¿verdad? En el cual les dicen, mire, ocupamos tal personal y estamos interesados porque están en tal carrera y necesitamos de los que se van a graduar, ¿verdad? O de los graduados. Entonces nosotros llevamos los currículos de todos, sobre todo el coordinador de la carrera, ¿verdad? Y uno como maestro también, ¿verdad? Si uno lo mira cómo están los trabajos y todo cómo los hace, los puede recomendar, ¿verdad? Entonces, porque uno no quiere quedar mal en una empresa. Entonces, eso pasa mucho que cuando le piden a uno. Tuvimos ahorita el caso que yo ocupaba una persona que supiera Excel avanzado y Access. Si ustedes no saben hacer eso, significa que están atrasados, tienen que ponerse a sacar un curso, ¿verdad? Porque las empresas ocupan, ¿verdad? O sea, imagínense y no encontrar uno, ¿verdad? Parece ilógico, pero así uno se tiene que mover con lo que quiere el mercado hondureño, ¿verdad? Entonces, así pasa. Entonces, hay reclutamiento también en universidades y hay muchos. Miren, aquí han contratado de Senosa, de Gildan, de muchas empresas buenas, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? No son todos, ¿verdad? Se tienen que, a veces, no crean, con los catedráticos uno tiene que hacer buenos trabajos y, por ejemplo, en la programación, uno tiene que hacer bien las cosas, ¿verdad? No pasar porque uno no sabe el futuro, ¿verdad? Uno no sabe el futuro, si lo puede ayudar, porque aquí en Honduras, no sé si es lástima o no, pero aquí se va mucho por las relaciones sociales para conseguir empleo, tiene mucho que ver con que por recomendación. Uno entra a los trabajos a veces por recomendación, porque como este es un país que es bien corrupto y le gusta robar y todo, entonces mejor en una empresa prefieren a alguien que otra persona lo conozca para que no vaya a llegar un pícaro a la empresa. ¿Me entienden? Eso funciona bastante. Y está también los espontáneos, los que llegan solos, ¿verdad? A veces uno manda el currículum, ¿verdad? Para tener ahí. Siempre se da, siempre se da. Las empresas publican vacantes, ¿verdad? Y anuncios en su página web, ¿verdad? Entonces eso es una buena ventaja con las recomendaciones, ¿verdad? Eso es lo que más se da en Honduras y no les estoy mintiendo. Ustedes en determinada empresa siempre llenan los formularios, aunque dan el currículum no debe pasar ni de 2 hojas, porque la gente no tiene tiempo de leer tanto, ¿sí? Lo mejor es que sea en una hoja, todo bien resumido y solo lo más importante que ha hecho, ¿verdad? Entonces ahí hacen un formulario también, pongamos el ejemplo de Lactosa. Lactosa en su página web, ahí siempre les va a aparecer, llenan un formulario y ahí les aparecen las vacantes que deben de tener en la empresa, ¿verdad? Entonces ahí son varias formas de reclutamiento. Por ejemplo, tuvimos un compañero acá de trabajo que cuando yo estaba estudiando la maestría en ni me acuerdo, ¿verdad? Es que tengo otra y otra, ¿verdad? Entonces, en esa maestría de gestión informática, que se llamaba Raúl, él daba clases aquí en la Autónoma, pero él se ponía a estar metiendo
metiendo solicitudes y todo en empresas gringas. Pero él sabía inglés, ¿verdad? Entonces, al final, después del año, bueno, ni terminó la maestría porque consiguió trabajo, ¿verdad? Entonces, ni modo. Entonces, se fue él y con su familia, ¿verdad? Entonces, y así pasa bastante. No crean que no pasa. Es importante ser bilingüe también, ¿sí? Entonces, eso pasa. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema de reclutamiento? Esto pasa en las empresas. La imagen de ustedes ahorita, como son estudiantes universitarios, su compañero o su compañera, si ustedes no trabajan bien con ellos, ellos pueden ser sus futuros jefes o los que los recomienden para un empleo. Entonces, esto es bien importante, las relaciones sociales que hacen en sus compañeros. De nada les sirve ser callados, ¿verdad? En esta etapa de su vida, ¿sí? Porque simplemente las relaciones públicas que uno tiene, eso le ayuda bastante. Bien. ¿Qué van a hacer en la actividad 12? En la actividad 12 me van a hacer una infografía de este tema, del tema número 5. Ustedes pueden hacer copy-paste de mi tema, ¿verdad? Que está ahí, ¿sí? Entonces acá en este me van a hacer es un trabajo individual, que me lo van a hacer, me lo pueden hacer en Canva, o me van a hacer esa infografía ya sea aquí en PowerPoint, como ustedes quieran, ¿verdad? También me la pueden hacer en Trello. Vamos a ver acá en Trello, solo ponen aquí infografías, escriban infografías y ya les aparece ahí varios, ¿verdad? Entonces ahí cuando les aparezca, entonces aquí de tantas que tengo que no sé qué poner, ¿verdad? Entonces digamos pongo esta y que sean 2 paginitas, ¿verdad? Entonces acá y aquí la descargan, ¿verdad? Aquí solo ponen otra imagen, acá sobrescriben, acá están las páginas, entonces ahí ponen nueva página, ¿verdad? Entonces ahí les tiene otra página, si quieren otro fondo, pues le ponen otro fondo, como ustedes quieran, ¿verdad? Y aquí se descarga, ¿verdad? Entonces cuando se descarga ahí en PDF y lo descarga. Eso es individual. Esa es la tarea de la actividad 12. Ahora, en la 13, ¿qué me van a hacer en la 13? Me van a hacer un anuncio publicitario de reclutamiento. Esos anuncios que duran como 30 segundos, ustedes se han fijado que a veces en la televisión aparecen como esos anuncios publicitarios. O no sé si han visto ustedes TikTok, ¿verdad? Que a veces promocionan las empresas. Entonces sí, entonces en eso yo necesito que me hagan, que no dure un minuto, que dure como 30 o 45 segundos. 45 es lo máximo. Sí, 45. Yo les pongo un minuto máximo, pero realmente son como de 30 a 45 segundos, ¿verdad? Ese es un trabajo en equipo, un valor de 5%. Nada más que invéntense la empresa, ¿verdad? Que no sea una empresa que sea Banco Ficosa, necesita agentes o cuestiones así, no, sino que sea uno creada por ustedes. Que le aparezca el logo y todo, ¿verdad? Entonces eso va a ser de 5 puntos, un video que tenga el audio, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Que se dice, no que me sean las palabritas, sino que tenga ahí un fondo, ¿verdad? Ustedes miren cómo lo hacen, ¿verdad? Pero que sea un video. Pueden hacerlo en pauta como caricatura o pueden hacerlo en TikTok o simplemente con la cámara, ¿verdad? Pero que se mire atractivo, ¿verdad? Y que la gente le dé ganas de enviar el currículum, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es reclutar gente, ¿verdad? Ahí está, de Pauton lo pueden hacer, pero ya Pauton ya no me gusta para eso, pero ¿Podemos usar ¿pueden hacer qué? ¿Podemos usar en TikTok? Sí, pueden usar en TikTok, fíjense, pueden usar una en TikTok. Ahí hay bastantes plantillas buenas, ¿verdad? Y lo pueden hacer, pero que sea agradable, que para reclutar. No sé si yo tengo acá déjenme ver, si tengo yo de mis alumnos. Vamos a ver acá, YouTube, tal vez reclutamiento. Qué lento está internet. Una le voy a poner, ¿verdad? Porque lo pueden, me tienen que mandar el enlace, conste, el enlace, ¿verdad? Espérame, vamos a ver. Esa es una entrevista de trabajo de
de alumnos de mi clase, creo yo, que ustedes tienen que hacerme esa entrevista, pero no ahorita. No tengo. A ver, aquí, esta. Vamos a ver esto. Esto. Se lo voy a mandar porque no se escucha el audio. Entonces, que sea del área de programación. Miren este que está acá. Para que se basen en ese anuncio publicitario que me presentaron. Entonces, ustedes básense en eso, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Con ese anuncio publicitario y con lo que es la infografía. Bueno, si no tienen nada, entonces ya estamos bien. Si no,